En tu iglesia tiene que ocurrir reforma donde quiera que te pares, porque la palabra produce reformas. Diga conmigo reformas. Esto es una palabra bien dura porque trae dolor. Esto es una palabra bien dura porque trae, en muchas ocasiones trae confrontación. Mucha gente tiene miedo a hacer reformas porque se sienten cómodos como están, pero Josías, siendo rey, él no se quedó cómodo en su trono. Cuando vio y leyó la palabra de Dios y se dio cuenta que el pueblo se había extraviado por su camino. Entonces nos damos cuenta que aquí se forma algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta, que cuando se halló el libro, cuando se comenzó a leer la palabra de Dios, esa palabra produjo reformas. Y lo primero que él hace es, primero va a la casa de Jehová. Antes que eso, él manda a que estos hombres consulten, los que le traen el libro, le dice, bueno, yo necesito que ustedes vayan y consulten a Dios y le digan que he encontrado el libro y que voy a hacer ahora porque me he dado cuenta que el pueblo se ha extraviado por causa de que se han alejado de la ley de Dios. Y cuando ellos fueron a consultar a Dios, regresaron a él y le dijeron, mira, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto el pueblo se ha extraviado y ha andado en los caminos de aquellos dioses perversos, de aquellos reyes perversos antes de ti, por cuanto ellos desobedecieron el mandato de Dios, sobre ellos va a venir un juicio, va a venir calamidad, va a venir problemas, va a venir un juicio sobre ellos que no será quitado, así le dijo Dios. Pero por cuanto tú leíste esa palabra y en tu corazón te humillaste delante de mí, así le mandó a decir Jehová de los ejércitos. Por cuanto tú te humillaste y decidiste limpiar toda la casa de Israel y de Judá, entonces sobre ti voy a hacer misericordia y vas a descansar en el sepulcro de tus padres, vas a descansar en paz. Y nos damos cuenta que en esta porción de la palabra, en esta historia bellísima, nos damos cuenta de algo, que cuando tomamos la palabra, cuando la palabra viene a nosotros y comenzamos a meternos en esa palabra, hay algo que tiene que ocurrir en nosotros, hay cosas que tenemos que cambiar, hay reformas que tenemos que establecer. Y Josías, cuando leyó la palabra, lo primero que hizo fue arrepentirse y humillarse delante de Dios. Yo no sé qué está ocurriendo cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que hemos fallado en muchas cosas que Él establece. Si realmente en nuestro corazón ha habido la actitud de arrepentirnos y de humillarnos delante de Dios, reconociendo que le hemos ofendido. Porque si eso no ha ocurrido en nuestra vida, todavía hay algo en nuestro corazón que tiene que derribarse. Hay reformas que tienen que establecerse. Porque si tú lees la palabra de Dios y esa palabra te confronta y no sientes lo que sintió Josías, que lo primero que hizo fue rasgar su vestidura, eso significa señal de que se ha ofendido al Dios Altísimo. Si no sientes que has ofendido al Dios Altísimo, si no sientes arrepentimiento, si no sientes que tienes que humillarte porque le has fallado a Él, hay algo en nuestro corazón que tiene que derribarse. Porque nos impide entrar cara a cara a Dios y decirle, Señor, perdóname porque yo te he fallado. Entonces la palabra de Dios produce cambios, produce reformas. La palabra de Dios también exige exclusividad. Ahora, ¿dónde está plasmado la exclusividad? Lo primero que hizo Josías fue limpiar la casa de Jehová, porque se habían metido objetos idolátricos dentro de la casa de Jehová. Se habían traído cosas que no iban conforme al culto establecido por Dios. Comenzaron como al principio, no sé si en algún momento le hablé en el libro de Éxodo, cuando Josué iba a tomar la tierra prometida, Dios le dijo, es necesario que derribes todos los lugares altos, que tú quites todos los dioses que hay en la tierra, que lo destruyas a todos, que no dejes nada en pie, para que no vaya a ser que Israel, que mi pueblo vaya a tomar algo de esto y lo vaya a poner en mi altar y vayan a comenzar a ofrecer sacrificio y hacer adoración, y la adoración yo no la vaya a recibir. ¿Por qué? Porque comenzaron a mezclar las cosas que habían encontrado, supuestamente creyendo que hacían
servicio a Dios. Hay mucha gente hoy que tristemente han traído cosas y lo han establecido en la casa de Dios como si fuera culto a Dios, y Dios no está recibiendo eso, porque Dios es exclusivo. Él no comparte su gloria con nadie. La reforma lo único que trae es volver a los diseños, al principio, a lo que Dios estableció, que a Él, como a Él se le debía adorar. Hace 3 días estaba hablando con un muchacho en mi trabajo, hablándole de la palabra, y él me decía, no, porque es que nosotros, sí, por favor. Dice, porque es que nosotros hemos sido formados, bajo la religión católica. Dice, en mi nación, casi todo lo que nacemos nos meten en la religión católica. Y en el catolicismo, enseguida le enseñan a la Virgen María como que tienen que orarle a ella porque ella estuvo con... Supuestamente le meten un grupo de teorías antibíblicas realmente, que no tienen nada que ver con lo que Dios establece en su palabra. Y él me dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Y me dice, no, porque yo tengo una imagen no de una virgen, sino porque hace días vengo hablándole y él ha dejado, gracias al Señor, Dios lo ha convencido a él, no yo, sino el Espíritu. Ella le ha dejado algunas cosas, como la imagen, esas cosas, pero le quedaban algunas cosas todavía. Dice, no, porque yo tengo todavía una cruz que yo me arrodillo delante de ella. Y yo le dije, mira, papo, lo que sucede es que cuando Dios quiere que se le adore, Él estableció las normas que Él quiere que tú, como Él quiere que tú lo hagas. Tú no necesitas una imagen, no hay intermediario entre Dios y tú, eres tú y Dios. Donde quiera que tú te arrodilles con un corazón humillado delante de Él, Él te va a escuchar y te va a contestar. Tú no necesitas tener una imagen, ponerla delante de ti para arrodillarte de no, ¿y por qué entonces allá en la iglesia católica yo veo que ponen tantas cosas y ponen, porque lo que pasa es que se han desviado de la palabra de Dios, no han entrado a lo que enseña la Biblia, y le busqué varios textos bíblicos donde habla la palabra, donde no te puedes hacer imagen de nada, dice, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay en el cielo, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios te manda que no te hagas imagen de nada que haya sido creado. Él mismo no estableció una imagen para Él. Dios no se estableció una imagen para que tú le adores. Dios no se estableció una imagen. Me encanta el texto cuando Pablo vaya a Éfeso, y dice que cuando llegó había muchos templos, templo de Diana, templo de Apolo, de un grupo de ídolos, pero había uno que decía al Dios no conocido, y no había nada sobre ese altar. Y entonces dijo Pablo, aquí mismo me voy a enganchar yo, este Dios al que ustedes no conocen, ese es el Dios. Y comenzó a hablarle de Dios y a hablar de la palabra que lo salvó y todo lo que Dios trae consigo. ¿Por qué? Porque Dios no se hizo imagen ninguna. No necesitamos una imagen. Cuando entramos en la palabra nos damos cuenta de que la palabra tiene que traer a nosotros algún tipo de cambio. No puede quedarse impune. No podemos leer la Biblia y ver que nos ha confrontado en alguna área de nuestra vida y quedarnos así. La palabra, como pasó con Josías, trae cambio, trae reformas. Reformas es una palabra bien fuerte, bien dura, no es fácil. Pero tenemos que tomar la decisión de hacerlas. Amén. Cuando Josías comienza a hacer las reformas, comienza a limpiar la casa de Dios y comienza a reedificar el templo de Jehová, hay varias cosas en las que él tiene que comenzar a cambiar también. Y esto va mucho con los días de hoy, de lo que se está viviendo en la iglesia universal. Fíjense, no estoy hablando de templos, no estoy hablando de obras, no estoy hablando de iglesia local, estoy hablando de la iglesia universal. Porque nos hemos dado cuenta que la iglesia universal en muchos lugares se ha extraviado de la palabra de Dios, se ha extraviado de la verdad. Y ahí está la Biblia habla por sí sola. Dios a través de la palabra está revelando su voluntad de cómo tenemos que hacer las cosas. Lo primero que hizo Josías, a lo mejor mucha gente dice, no, eso pasó en Israel hace no sé cuántos años atrás, 600 y tantos antes de Cristo. Pero esa palabra tiene vigencia hoy.
Porque lo primero que hizo Josías fue primero cambiar la doctrina que había tomado Israel. La doctrina de idolatría la tuvo que cambiar. La enseñanza tuvo que reemplazarla por la verdad, por la palabra de Dios. Hoy día nos damos cuenta que la Iglesia Universal está siendo atacada por esta área, porque hay muchos lugares que hablan más o repiten más lo que le enseña un hombre que lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que no conoce la palabra de Dios, pero sí sabe lo que le dice un profeta, sí sabe lo que le está enseñando un maestro, lo que le está enseñando un pastor. Yo te puedo enseñar a ti muchas cosas aquí, pero tu responsabilidad es buscar la palabra y que lo que yo te estoy diciendo, tú lo compruebes que sea verdad. Porque yo no soy Dios. No es Dios el pastor, Alexis no es Dios, el pastor Spencer, los que se paren aquí no son Dios. Lo estoy diciendo ahora local, ¿por qué? Porque es necesario que la reforma comience por casa. Yo sé que aquí en este lugar se predica la palabra de verdad, pero es necesario, hermano, de que usted estudie la palabra, que usted lea la palabra, que la palabra te confronte y que tú hagas cambios en tu vida. Número 2, ¿qué hizo la reforma, los cambios que hizo Josías? Estableció el culto en Israel. Se había perdido el culto al Dios vivo. Todo era idolatría. Número 3, santificó el liderazgo. Tomó a los sacerdotes, tomó a todos aquellos a los levitas y los santificó delante de Dios para servir a Dios. Es necesario, hermano, que todo aquel que quiera servir a Dios tiene que santificarse. Si tú no te has santificado delante de Dios, tú no tienes autoridad para pararte a ministrar la presencia de Dios. Y es triste hoy, hermano, cómo la iglesia hoy sufre con eso también. Gente que no se ha santificado entran a servir a Dios como si eso fuera algo sencillo y superficial. Es necesario, si nos damos cuenta, no solamente sucedió aquí. Antes, con Moisés también sucedió. Dios le dijo: santifícame el pueblo, santifícame los sacerdotes, porque hoy yo voy a visitar al pueblo de Israel, a mi pueblo. Y cada vez que Dios iba a hacer una visita directa al pueblo, lo primero que él llamaba al sacerdote, llamaba al líder y decía: oye, santifícame el pueblo porque voy a descender. Y es triste ver hoy, hermano, cómo hay gente que no se santifica y está ministrando la presencia de Dios. Y después nos preguntamos por qué no sucede, por qué no pasa, qué es lo que está sucediendo, por qué no veo que Dios habla porque no se está santificando. Eso es lo que trae la reforma. Y después restauró la comunidad de Israel. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones para hoy de todo esto que estamos hablando? Y al final le voy a hablar acerca de que Josías no fue un improvisado. Josías no fue alguien que sencillamente nació de Amón, hijo de Manasés, hijo de dos padres idólatras. Josías es el resultado de una profecía. Tú y yo somos el resultado de una palabra de Dios. Entonces, si tú y yo somos el resultado de una palabra, de una oración contestada, entonces comienza a establecerte lo que Dios te mandó a hacer. La idolatría moderna tiene que ser confrontada. ¿Cuál es la idolatría moderna? El materialismo, la sexualidad desordenada. Hoy la gente hace lo que quieren sexualmente y no pasa nada. Hoy la gente son materialistas y no se confronta. Hoy la gente tiene el deseo de poder, el orgullo. Hoy la gente, los hombres se empoderan. Esto es para la iglesia, hermano, esto no es para el mundo. Se empoderan, se creen superiores a los demás, se creen los centros de todo culto. El orgullo, las tradiciones humanas. Hay muchas tradiciones que hoy están invalidando la palabra de Dios y están dentro de la iglesia. Entonces, eso es lo que trae la reforma. Eso es lo que está pasando en el día de hoy, la adoración a Dios. Lo que Josías enseña con todo esto es que la adoración a Dios tiene que ser una adoración pura, no puede estar mezclada. No, y en el día de hoy tal vez no está mezclada con imágenes, con dioses paganos, pero está mezclada ¿con qué? Con filosofías, con enseñanzas erradas de hombres, con textos sacados de contextos, con experiencias humanas que no tienen que ver nada con la enseñanza de la palabra. Eso sucede hoy.
¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Que el liderazgo necesita santidad. Estoy hablando universal, vuelvo y le repito porque no estoy atacando ninguna congregación en específico, estoy hablando en general. Tiene que ser santo, tiene que purificarse. Josías purificó el sacerdocio para poder establecer el culto en Israel. Ahora, la reforma de Josías, y yo le voy a dejar los textos, recuérdese siempre el segundo libro de Crónicas, capítulo número 34, lea todo el capítulo 34. Y también lea el primer libro de Reyes, capítulo 23, también habla acerca de Josías. Y nos damos cuenta que hay varios puntos que esa reforma encierra como resumen. El número 1 es volver a la palabra de Dios. Porque lo primero que sucede es que se vuelven a la palabra. La reforma en muchas ocasiones, como pasó en este texto, en esta parte de la historia, la reforma no siempre va a detener el juicio de Dios. Las consecuencias del pecado van a venir. Para que muchas personas no vayan a pensar, no, porque ya hoy yo tomé la decisión de cambiar. Hay cosas que todavía tienen que ocurrir. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de los pecados delante de Dios. Pero fíjense que estos pecados delante de Dios no fueron cualquier tipo de cosa. Estamos hablando de gente que ya conocía la palabra. Yo no estoy hablando de gente que viene del mundo, se arrepiente delante de Dios y comienza a caminar con Dios. Dios no va a tomar el pecado antiguo de la vida pasada. Está hablando de gente que tenía la palabra y se apartaron de la palabra. No está hablando de gente que nunca conocieron la Biblia. Está hablando de gente que apartaron su corazón de los mandatos de Dios, de los estatutos del Señor. Entonces, las reformas de Josías son un llamado eterno a volver a la palabra, derribar los ídolos, purificar la adoración, renovar el pacto. ¿Saben lo que hizo Josías? Después que hace toda esta reforma, lo primero que hace es volver a celebrar las Pascuas. Se había perdido las Pascuas. Las Pascuas significa pacto, diga conmigo pacto. Fue un pacto que Dios hizo con Israel. Un pacto que hoy nosotros disfrutamos, que somos bendecidos a través del cumplimiento de ese pacto que sucedió hace más de 2000 años, donde el Cordero de Dios fue sacrificado una vez y por todas por el pecado de todos nosotros. Él restableció el pacto. Él se volvió al pacto de Dios con su pueblo. Y buscar a Dios con todo el corazón. El modelo de Josías es de fidelidad a Dios, una fidelidad radical. Tenemos que ser fieles a Dios radicalmente. Si tú crees que hacer reforma te va a buscar problemas con la gente y tú tienes miedo de tener problemas con las personas porque tienes que hacer reforma en tu casa, en tu manera de vivir, en las personas que te rodean, aún dentro de la congregación, si tú crees que tienes que hacerlo y que le va a molestar a la gente, me parece que la preocupación debería ser si lo que estoy haciendo agrada a Dios. Si agrada a Dios, no importa a quién le moleste. En un momento determinado, Dios le dice a Esdras, es necesario que el pueblo comience, en el libro de Esdras aparece esto. Es necesario que tú me separes al pueblo de todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo. Y dice la Biblia que Esdras, cuando recibió esta palabra de Dios, fue muy dura la palabra para él y comenzó a llorar. Se tiró de rodillas en el templo y lloraba. Comenzaba a llorar porque sabía que lo que tenía que hacer era muy duro. Tenía que separar familia, tenía que separar matrimonios, porque había contaminación en el pueblo. Y Esdras llorando, vinieron dos hombres a él y le dijeron, ¿qué haces llorando? Dios me ha mandado, me ha llamado y te ha dicho, levántate, fortalécete, ya es lo que Él te mandó a hacer. Porque la reforma puede traer dolor, pero Dios está contigo. Diga conmigo, Dios está conmigo. Cuando tomes la palabra de Dios y tengas que hacer un cambio en tu vida, en tu casa, en tu familia, donde tengas que hacerlo, no solamente preocúpate porque Dios está contigo, porque esa es su palabra. Y con esto voy a terminar. Le voy a hablar de dónde sale Josías. Josías es el resultado de una profecía dada por Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Estamos hablando del reinado de Jeroboam. Cuando se dividió el reino de Israel. Hace un tiempo hablé acerca de la división del reino. Y dice, aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, está hablando de un rey que fue a quemar incienso.
rey perverso delante de la presencia de Dios. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Josías comenzó a reinar con 8 años. Esto pasó muchos años antes. Ya Dios estaba hablando acerca de Josías. Pero qué bello es que Dios comience a hablar de ti antes de que tú nacieses. Yo estoy seguro que en el cielo se dio una palabra y dijo: van a ser mi hijo fulano de tal, y él va a establecer un cambio en su casa. Él va a hacer un cambio en su familia. Qué precioso sería que Dios, años atrás, antes de Dani nacer, diga: oye, me van a hacer un hijo, se va a llamar Dani. Y él va a hacer un cambio radical en su casa. Un hijo que se va a llamar Alfonso. Y va a decir: me van a hacer un hijo, Alfonso. Y él va a hacer cambios en su casa. Él va a establecer la palabra de Dios en su casa. Un hijo llamado Spencer. Y va a decir: este hombre, aunque su principio haya sido dudoso, al final ese hombre va a establecer una reforma en su casa. Va a haber algo diferente, va a haber mi palabra en su casa. Yo no sé si puedes entender esto, pero antes de tú nacer, Dios tiene una palabra en que tú vas a hacer algo para Él. Tu responsabilidad es buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque si estamos en esta tierra todavía vivos, es porque todavía hay un propósito de Dios que no se ha cumplido. Cuando cumplamos el propósito de Dios, ya Él sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Dice la Biblia: se paró este profeta y dijo: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Años atrás Dios le dijo al altar, le profetizó al altar. ¿Sabe lo que significa el altar? El lugar de adoración. El lugar que había sido profanado, que había sido mal usado. Ojo con lo que estás haciendo con el altar en tu casa. Ojo con lo que estás haciendo con el altar que hay en tu corazón. Ojo con lo que estás haciendo en el altar que hay en tu iglesia. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Y entonces nos vamos a dar cuenta que cuando Jeroboam, rey de Israel, cuando él oye esta palabra, es lo primero que hace, porque hay mucha gente que no van a recibir tu palabra. Hay mucha gente que Dios te va a mandar a hablar y cuando comiences a hablar no te va a escuchar. Y este rey dice que alzó su mano sobre Jeroboam y dice: aprender a ese hombre. Y cuando extendió su mano quedó seca y no podía moverla. Y él tuvo que decir al varón de Dios: ora por mí para que mi mano me sea restaurada. Y cuando su mano le fue restaurada, cuando su mano, él oró, dice la Biblia que este profeta sin nombre, no tiene nombre este profeta, es un profeta joven, oró por Jeroboam y recibió de nuevo la restauración de su mano. Y le dijo: ven conmigo, come y bebe en mi casa y vamos a convivir. Y él le dijo: Dios no me ha, o mejor dicho, Dios me dijo que yo no debía ni comer ni beber en esta tierra, yo tenía que irme y no mirar por el mismo camino en el cual vine. No voy a seguir la historia de este profeta. Pero lo importante es que lo que Dios te mandó a hacer, es necesario que lo hagas tal y como Él te dijo que lo hicieras. Porque si no van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. La palabra de Dios trae reforma, trae cambios. Si la palabra de Dios no ha traído cambio en tu vida, en tu casa, y tu casa sigue en la misma condición de antes de conocer a Dios, entonces hay algo que está pasando, porque la palabra trae reformas, trae cambios, la palabra trae purificación, la palabra trae edificación, la palabra trae exclusividad. Eso trae la palabra de Dios a tu casa, eso trae la palabra de Dios a tu vida, trae la palabra de Dios a tu familia, a tus hijos. Amén. Entonces hoy ese es el llamado de Dios para hoy en tu vida. Es necesario que busquemos la palabra, de que leamos que escudriñemos la palabra de Dios, que busquemos la guianza del Espíritu y que cumplamos la palabra de Dios así como Él la ha establecido. Porque ahí hay bendición cuando dicen amén. Entonces póngase de pie.